Hola, bienvenidos al curso de formulación y evaluación de proyectos ambientales. Hoy veremos lo que es el diagnóstico ex post. La evaluación ex post es un procedimiento metodológico ordenado y sistemático para realizar análisis valorativos de los programas y proyectos de inversión. El propósito es conocer si se logran los resultados esperados y cuál es el impacto que se genera, eh, especialmente en la parte ambiental. El término ex post significa después de ocurrido. Este tipo de investigación se refiere a estudios que se realizan con eventos ya ocurridos. Es por esto que en ellos se trabaja sobre los efectos ocasionados. Considera la causa del evento que generó el estudio. Lo que es la evaluación ex post nos va a permitir a nosotros, ¿qué cosa? Evaluar si se cumplieron o no los objetivos que nos habíamos puesto a inicios del proyecto. Nos va a permitir nosotros también, ¿qué cosa? Saber cuál fue la causa y qué lo generó. ¿Ya? Y esto se va a componer de dos variantes. Esas dos variantes son la retrospectiva y la prospectiva. Cuando hablamos de la retrospectiva, dice que se va a comparar con lo hallado en el diagnóstico y si la situación mejoró. Y la prospectiva se dejan indicadas las acciones que permitirán mejorar la situación inicial. Es un indicativo de que la ejecución del proyecto aún no ha concluido. Cuando se lleva a cabo un proyecto de tipo ambiental, se hace un diagnóstico inicial, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en clases pasadas. En este diagnóstico inicial se conoce las características de la zona, ¿no? Se establece la situación problema y también se plantea los objetivos. En tal sentido, el diagnóstico ex post toma toda esta información, la vuelve a analizar, la vuelve a estudiar por segunda vez y compara con lo que se consigue en el diagnóstico ex post. Si la situación mejoró, estamos hablando de un diagnóstico ex post retrospectiva. Y si por el contrario la situación no mejoró y se indican las acciones de por qué no mejoró y cuáles fueron las causas, ahí se van a establecer cuáles serían los pasos a seguir para que la situación cambie y se mejore para alcanzar los objetivos. Ahí ya estamos hablando de un diagnóstico ex post prospectivo. ¿Ya? Ahí se determina que la ejecución del proyecto aún no ha concluido y que aún hay aspectos ambientales que deben ser considerados y también evaluados. Muy bien, este es el recorrido de una evaluación. ¿Ya? Primero comenzamos con una evaluación ex ante. Esto se realiza antes de la ejecución del proyecto. Ya, antes de la ejecución de un proyecto se realiza la evaluación ex ante. Ya en la ejecución del proyecto se realiza la evaluación en marcha. Y en la situación nueva o en la situación ya final se realiza la evaluación final de dicho proyecto. En la primera, en lo que es la evaluación ex ante, aquí se conocen las características de la zona. Se evalúa cuáles son los antecedentes, cuál es la documentación existente, qué actividades se está llevando a cabo en materia ambiental y también la opinión de los pobladores sobre las actividades del proyecto en materia ambiental. Ya en la ejecución del proyecto, en la segunda parte, en esta ejecución de proyecto se concreta todas las actividades, ¿no? Aquí se realiza una evaluación en marcha y la supervisión del proyecto. Y en la evaluación final es donde se realiza el diagnóstico ex post, ¿ya? Siguiendo nuestro caso ejemplo, ¿cuál fue de la construcción de un plan ecoturístico y la construcción de un hotel? La evaluación ex ante del proyecto, primero sabíamos que existía un espacio para realizar un ecoturismo, ¿no? Esto ya conforma la evaluación ex ante. Primero hemos visto que existía un espacio para realizar un ecoturismo. Después hemos identificado que en la zona no existía un hotel para los turistas,
no había mucha información sobre el turismo y había tres opciones de turismo a realizar. Uno, lo que es el turismo de aventura, el agroturismo y el ecoturismo. ¿De acuerdo? ¿Qué más hemos visto? También se tomó en cuenta la opinión de los pobladores, donde se reflejó su interés en este proyecto. Todo esto se obtuvo en la evaluación ex ante del proyecto. Después, ya en la evaluación ex post, se espera que se haya logrado mejorar la situación problema que hemos encontrado. En la evaluación ex post, se quiere identificar, se quiere encontrar, uno, que ya se haya logrado la construcción del hotel, ¿no? Eso es lo que esperamos. Ahí, esto es lo que se busca, ¿no? Evaluar, que se haya logrado construir el hotel y otro, que se haya logrado establecer los recorridos ecoturísticos. Por lo cual la formulación y evaluación de proyectos ambientales de nuestro caso ejemplo queda de la siguiente manera. Primero, se vio los aspectos generales del proyecto, ¿sí? Luego de eso, obtuvimos los diagnósticos. Hemos visto en la clase que hay tres tipos de diagnósticos. De los diagnósticos salen los objetivos y de él la justificación del proyecto. Luego se realizan los estudios, que también hemos visto en clases pasadas. Un estudio de mercado, en este caso, un estudio técnico, un estudio organizacional para ver la función de todos los equipos de trabajo y de todos los actores o instituciones que pueden estar involucrados, un estudio ambiental, lo que más nos compete, ¿no? El estudio financiero y la evaluación financiera, ¿de acuerdo? Y por último, el informe final. Este informe final va a comprender el diagnóstico ex post que estábamos viendo, ¿ya? Aquí se va a comparar lo obtenido en el diagnóstico inicial, lo que sea, vamos a comparar lo que hemos obtenido aquí en el diagnóstico inicial, con el resultado final del proyecto. El diagnóstico ex post se lleva a cabo siguiendo los mismos pasos del diagnóstico inicial, solo que en esta oportunidad se contemplan los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad, así como los porcentajes de ejecución de los objetivos. En el diagnóstico ex ante se construyen los indicadores que van a permitir evaluar si efectivamente hay un impacto ambiental. Y también se va a construir los indicadores tanto para la productividad y la gestión. Ya en el diagnóstico ex post, ya se aplica estos indicadores que lo habíamos construido en el diagnóstico ex antes, ¿no? Entonces, en el diagnóstico ex post ya se aplica estos indicadores. ¿Para qué? Para medir y así ver si efectivamente se cumplieron los objetivos planteados. En nuestro caso ejemplo, tenemos dos proyectos, ¿no? El primer proyecto es sobre la construcción de un ecoturismo y el segundo es la construcción de un hotel. Como hemos visto en clases pasadas, lo primero, para el primer proyecto de ecoturismo, se realizó un diagnóstico ambiental participativo. Para el otro proyecto del hotel se realizó un diagnóstico local. Para ambos casos se realizó un inventario ambiental. ¿Qué se realiza en este inventario ambiental? Antes del proyecto se, se hace un listado, ¿no? De la zona, uno de las especies, tanto flora y fauna que se encuentran en la zona, de los espacios, todo esto se inventarea, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que después de ejecutar el proyecto se vuelva a tener otro inventario y para ver si hubo un deterioro ambiental o un impacto ambiental que pudo haber afectado a la flora, a la fauna o a los espacios ambientales de esta zona, si hubo un deterioro o no, si hubo un impacto o no, ¿ya? Para entonces al final ver si existió un impacto en forma negativa o dicho en otras palabras, no existió un impacto en forma negativa y lo que se espera es que al contrario exista un impacto pero de forma positiva. Y después, al final ya se realiza la comparación situación inicial con la situación mejorada. Cómo hemos encontrado el proyecto, ¿sí? Y ahora, después del proyecto, ¿cómo está? ¿De acuerdo? Para eso sirve el inventario ambiental, como ya lo había explicado, y también el diagnóstico ambiental inicial que se realiza en los proyectos. ¿De acuerdo? Por lo cual, al final se hace una comparación.
de la situación inicial del proyecto con la situación que todos apuntamos, y tu proyecto siempre debe apuntar que sea una situación mejorada. Conclusiones. El diagnóstico ex post permite evidenciar los resultados del proyecto y si la situación inicial ha cambiado con la implementación de lo establecido en los objetivos. La intención es que esta evaluación de un diagnóstico mucho más alentador que el realizado en la fase inicial. Es un recurso importante en la evaluación de ¿qué? De los proyectos. Ahora veremos lo que es la evaluación de proceso y mejora continua. Siempre que un proyecto de cualquier tipo, sea ambiental o no, se ejecuta y empieza a establecerse, tiene que existir una evaluación de ¿qué? De los procesos para garantizar que los objetivos iniciales sean cumplidos en los tiempos previstos, ¿sí? Que se cumplan los plazos. Y si estos no están siendo efectivos, realizar mejoras continuas para que estos se concreten. Cada vez que se realiza un proyecto ambiental, se espera que todas las etapas y todos los objetivos establecidos vayan en pro de ¿qué? De la mejora continua. Es decir, que al final de cumplir cada una de las tareas se obtenga un producto de calidad que de alguna manera pueda ser referente para ejecutar otro proyecto también de tipo ambiental. Generalmente, cuando se establecen los objetivos, se establece que el impacto ambiental que se va a tener en cada una de las actividades vayan a ser lo más mínimo posible. Pero en el caso existiera un impacto ambiental considerable, se tiene que aplicar las medidas necesarias para enmendar ese daño. ¿Por qué la mejora continua? El término mejora continua se utiliza para identificar la necesidad de mejora sistemática en diferentes procesos dentro del sistema de gestión ambiental con el fin de proporcionar mejoras en general. Es razonable esperar que todos los procesos son mejorados todo el tiempo, por eso es mejora continua, porque se quiere mejorar todo el tiempo, no se queda solo en un punto. Por lo que la mejora continua se utiliza para ¿qué? Planificar, supervisar y realizar mejoras en algunos procesos que se han identificado para dicha mejora. La mejora continua es una de las herramientas básicas para aumentar la competitividad en las organizaciones. Esta filosofía se apoya en la integración y potenciación de todos los recursos de la empresa, especialmente de los recursos humanos, así como también en el aprendizaje interno. La mejora continua debe significar un modo de vida dentro de la organización. Es precisamente esto lo que hace que sea una herramienta valiosa y a la vez difícil de implementar. La mejora continua se apoya en la integración y potenciación de todos los recursos que pueda tener la empresa o el grupo que está desarrollando el proyecto, especialmente lo que tiene que ver con el recurso humano, o que también se busquen todas las herramientas necesarias para que el producto final tenga la calidad deseada. Esta mejora continua puede ser pequeños cambios en sí o modificaciones importantes que puedan llevar a cabo dentro de cada uno de los procesos. Lo que se busca con todo esto es que al final se genere un contexto de manera tal que todos los productos que se obtengan o los resultados finales de los proyectos sean de calidad. Por lo cual, una mejora continua debe tener un carácter cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde el momento inicial hasta el momento final de un proyecto se tiene que buscar constantemente mejorar el proceso y que todo lo que se genere sea de calidad. ¿Qué más se debe tener? Se debe tener una demanda participativa, participación activa y compromiso del recurso humano. También recorrer el camino síntoma, causa, solución, reforzando la necesidad del diagnóstico. Esto quiere decir primero que se tiene que identificar, en el caso existiera un problema dentro del proyecto por el cual no esté yendo bien dicho proyecto. En otras palabras, el síntoma. Después de eso se debe buscar las causas de por qué existe este problema, por qué existe este problema dentro del proyecto, las raíces, ¿no?
de este problema, para luego buscar la solución y poder reforzar y mejorar este punto. Luego, debemos contribuir a la creación de una cultura organizacional. Después, tener un marcado énfasis en el desarrollo, en el desempeño vinculado a los objetivos. Lo que se busca es no salirse de lo que ya se tiene planteado en los objetivos, ¿no? No queremos salirnos de lo que ya tenemos establecido en los objetivos, pero en el caso que nos salgamos, ¿no? Debe ser buscando un aporte adicional que mejore desde todo punto de vista el producto final, ¿sí? Después, lo que se debe tener, lo que busca la mejora continua es un papel preponderante a la dirección con un enfoque estratégico. Luego, se debe requerir un control y evaluación de los resultados mediante los indicadores. Listo. Ahora, en nuestro caso ejemplo, en el proyecto número 1 del plan ecoturístico. ¿En qué va a consistir la mejora continua? Primero, se evalúa si se están cumpliendo con los objetivos planteados, ¿sí? La evaluación tiene que ser constante y ver si se están cumpliendo estos objetivos que nosotros hemos planteado en la etapa inicial del proyecto. Si no es así, se realizan las mejoras para lograrlo. Se siguen evaluando los procesos hasta el final. Recuerden, una mejora continua no quiere decir encuentro una falla en mi proyecto, lo identifico, lo mejoro y queda ahí, ¿no? Una mejora continua, bien lo dice, es forma continua, no va a parar desde que inicia el proyecto todo el transcurso hasta el final. La mejora continua tiene que existir en todo el proceso del proyecto, no solo en una parte, no solo en la etapa de ejecución, ya es en todo el proceso, hasta que termine el proyecto y todos los productos o el resultado final que ustedes han estado buscando y han estado planteando en sus objetivos sea de calidad. Conclusiones. La evaluación de procesos garantizará que los objetivos sean cumplidos en su totalidad, respetando sus tiempos, los plazos que se tienen dentro de los proyectos, y de igual forma, al observar que dichos objetivos no se estén cumpliendo, realizar las correcciones, los correctivos necesarios, implementando así las mejoras continuas. Y con ellos aumentarán las probabilidades de éxito en la culminación y cierre del proyecto. Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Les dejaré las preguntas a desarrollarse en las clases en vivo. Primera pregunta, ¿qué es la evaluación ex post? Segunda pregunta, ¿qué es un diagnóstico ex post retrospectiva? Tercera pregunta, ¿qué es un diagnóstico ex post prospectiva? Cuarta pregunta, ¿qué es mejora continua? Quinta pregunta, ¿qué debe tener una mejora continua? Y sexta pregunta, ¿qué evaluaciones debe tener un proyecto y por qué? Esto sería todo de mi parte. Gracias.